Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. ¿Cómo las obras de arte y los objetos culturales generan intensidades emocionales y físicas que van más allá de una simple representación? Estas experiencias que trascienden la contemplación son precisamente lo que se denomina cuerpo de los afectos. Hoy nos vamos a sumergir en esa dimensión material y relacional de las imágenes, donde los afectos no son meros conceptos teóricos, sino que son experiencias que vivimos. Hablaremos sobre cómo las emociones que provocan las obras de arte nos invitan a repensar nuestra relación con lo que estamos viendo. Para explorar estos fascinantes territorios donde las emociones, las percepciones y las prácticas visuales se entrelazan, nos acompaña Daniel González, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez y organizador del segundo Congreso Internacional Sudamericano de Historia del Arte. Bienvenido, Daniel, qué gusto tenerte en La Hora del Museo. Gracias por acompañarnos en este espacio del Museo Histórico Nacional. Hola Rocío, qué gusto saludarte y bueno, mil gracias también por la invitación, por esta plataforma que nosotros sabemos que llega a un montón de gente, entonces para nosotros es extremadamente enriquecedor contar con la posibilidad de poder conversar en esta oportunidad sobre lo que nos convoca. Así que mil gracias. Daniel, bueno, tú junto con un equipo están organizando el segundo Congreso Internacional Sudamericano de Historia del Arte, donde aparte de venir personas de diferentes lugares de Sudamérica, de diferentes universidades e instituciones, también participa el Museo Histórico Nacional. Este año los convoca el tema los cuerpos de los afectos, emociones, percepciones y prácticas de lo visual. Ahí hay, buscando en internet esta convocatoria, hay algunas imágenes que, bueno, me hicieron pensar mucho, porque a veces decimos como un objeto de arte, de qué afectos estamos hablando, qué, no sé, como por sí solo emociones, pero por supuesto que sí. Pero bueno, quería que tú nos cuentes eso, de ahí vamos a ir como entrando más en profundidad, pero ¿de qué se trata este tema que han escogido este año para reunirse? Y cuéntanos también los detalles, porque yo sé que esto es un proceso, que están justamente recibiendo ponencias y el evento va a ser en noviembre. En noviembre, sí. Mira, te cuento una cuestión que no es menor, porque esta es la segunda vez que se celebra este congreso, como tú bien dijiste. Además forma parte de un proceso, de una trayectoria de congresos muy importantes, yo diría en Chile y en la región. Esta es la versión número 17 de las Jornadas de Historia del Arte, pero es la segunda oportunidad en la que se celebra como Congreso Internacional. Y esto forma parte de una colaboración de muchos años, por lo mismo, entre la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad Nacional del 3 de Febrero de Argentina, la Universidad de los Andes de Colombia y la Universidad Federal de Sao Paulo. Además, por cierto, del Museo Histórico Nacional, que nos ha acompañado, ¿verdad?, desde tiempos inmemoriales en esta actividad. Así que es algo que nos tiene extremadamente contentos. Pero esta es la primera vez que en Chile se celebra en esta condición, ¿no es cierto?, de Congreso Internacional Sudamericano de Historia del Arte. Y como tú mencionaste, nosotros pensamos, junto con profesores del Núcleo de Historia del Arte, la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, en un tema que creemos hace eco de inquietudes que han ido apareciendo en distintas partes del mundo. Y eso nos parecía súper interesante. Esto en Estados Unidos, en Europa, incluso en Asia, han habido encuentros a propósito de la cuestión de los afectos. Y forma parte de un impulso, yo diría, mayor, de una especie de inquietud intelectual mucho más amplia, que ya viene desde hace varios años, en torno a la cuestión de los afectos. Y para la historia del arte, esto es algo que es relativamente reciente, no diría relativamente reciente porque, claro, preguntarse por las emociones, ¿verdad? Por cómo nos mueven a nivel sentimental las imágenes, es una pregunta que es razonablemente antigua, no voy a decir incluso de unos 100 años. Pero ha sido solo recientemente en que esta pregunta ha ido tomando otra complejidad, ha ido tomando otros colores y por lo tanto ya se va perfilando en otros ámbitos, ¿verdad? La pregunta por los cuerpos, la pregunta por la materia,
la pregunta por la dimensión cognitiva, por ejemplo, de ver una imagen. Y esa experiencia de ser afectado por una imagen es un poco la pregunta que mueve este congreso. Solo como para contarles, esto va a tener lugar entre el 12 y el 14 de noviembre, ¿sí? Y tú, como bien dijiste, Rocío, estamos en proceso de recibir propuestas para poder presentar en el Congreso. Y les cuento así como una primicia, digamos, que va a haber una extensión de plazo hasta el viernes 15 de agosto. Por lo tanto, hasta esa fecha va a haber la posibilidad de enviar las propuestas para las contribuciones de este Congreso. Bueno, creo que vayamos más a esto que me llama mucho la atención, como yo decía, de pensar en los afectos, en las emociones, cuando uno percibe. Y bueno, yo mencionaba una imagen que es un Cristo, que está aquí junto a esta noticia, que claro, está hecho como un, ¿cómo se llama académicamente? Un aparato que cumplió una función en la época colonial. Entonces, vamos ahí, bueno, tú eres doctor en filosofía, desde ahí desentrañando este mundo, compártenos también para que no se quede ahí solo en este encuentro de la academia que van a tener. Sí, por cierto. Mira, nosotros cuando pensamos en el flyer pensamos en 3 imágenes que nos hicieran sentido a propósito de los afectos. Y tal como aparece en el desarrollo de la convocatoria, claro, hay que pensar que la misma noción de afecto tiene distintas acepciones, ¿verdad? Tiene distintos significados. Cuando uno está hablando de los afectos, uno podría referirse, por ejemplo, al ámbito de las emociones, al ámbito de las pasiones. Pero también, como yo decía hace un segundo atrás, y esto es una cosa, digamos, que tiene que ver con los desarrollos del pensamiento contemporáneo, una cosa reciente, ¿verdad? Derivada de la filosofía francesa, y esto se ha ido profundizando en distintos espacios académicos. ¿Qué supone cuando un cuerpo encuentra otro cuerpo? Esa experiencia de verse afectado por otro cuerpo, ¿sí? Que no tiene que ver necesariamente con las emociones, sino que es una experiencia física. Bueno, nosotros pensamos en 3 imágenes que de alguna manera nos remitieran a ese problema. Y la que estás mencionando tú, una imagen muy especial, ¿verdad? Porque es una imagen que está acá en Chile, está en nuestro país, está en Santiago, que es el famoso Cristo de Mayo. Y esto es un Cristo bien impresionante, ¿verdad? Además que hay toda una leyenda que rodea Claro, la procesión también. Exacto. Además que es una imagen en muchos sentidos viva. Es decir, no es una imagen, por ejemplo, que está en un museo. Y esto es súper interesante para el Congreso, porque cuando nosotros, por ejemplo, yo me dedico al ámbito medieval, eh, sucede lo siguiente, yo voy al museo, veo, por ejemplo, una imagen medieval, una crucifixión románica, pero hay que pensar que esa crucifixión no está en el lugar en que en realidad le corresponde en su origen, ¿verdad? O sea, esa imagen tenía, tal como tú decías, una función, y esa función estaba íntimamente asociada al contexto para el que estaba pensada. Y por lo tanto, la relación que establece con quien la observa tiene que ver mucho con el contexto. La gracia del Cristo de Mayo es que todavía preserva esa relación con el espacio, por cierto, con el espacio sagrado en el que está, en el que se inscribe, y además, como tú dices, bueno, una imagen que además sale todavía eh, a procesiones. Entonces, esa relación que tiene con quienes la observan es muy interesante. Y las preguntas tienen que ver con eso, ¿verdad? ¿Cómo nosotros somos afectados por esa imagen? ¿Cómo la recepcionamos? ¿Cómo la entendemos? Si nos interpela a nivel emocional, nos interpela a nivel, ¿no es cierto?, intelectual. Y eso es súper interesante, porque además yo siempre le explico a los estudiantes una cuestión que está muy instalada, digamos, en nuestras cabezas, porque un poco es lo que nos enseñan desde chico, ¿verdad? Y que de alguna manera nosotros somos los que le aportamos vida a la imagen. ¿Qué significa esto? Que nosotros observamos una imagen y esa imagen vive en la medida en que nosotros la vemos. Pero pocas veces nos ponemos a pensar que las imágenes tienen un impacto tremendo en nosotros. O sea, no es una relación unidireccional que va de nosotros a la imagen, sino que, por cierto, va de la imagen a nosotros. Hay que pensar además que hoy estamos viviendo un momento que es muy interesante en términos de la centralidad de lo visual. Las redes sociales, como yo también siempre le digo a los estudiantes, Claro. bueno, ¿qué aplicaciones tenemos en el celular? Probablemente todos tenemos Instagram, ¿verdad? Todos tenemos, no todos tenemos TikTok, yo no tengo, pero los estudiantes todos tienen TikTok. Y por lo tanto estamos constantemente consumiendo imágenes. Claro. Entonces es muy importante preguntarnos, no como, no únicamente como nosotros construimos, fabricamos esas imágenes, sino cómo además esas imágenes fabrican experiencias para nosotros y afectan nuestro comportamiento, afectan la manera en que vemos el mundo, ¿verdad?
Entonces, eso es súper... son Qué preguntas pertinentes. poderosa. Sí, exactamente, son preguntas súper potentes. Son súper potentes. Hay que pensar, por ejemplo, lo que pasa con la publicidad, ¿verdad? Las imágenes publicitarias parten del supuesto de que las imágenes tienen efectos en nosotros y que nos afectan. Nos afectan, por ejemplo, emocionalmente, cuando nosotros vemos una publicidad que nos conmueve, por ejemplo, claro, está súper bien pensado para que las imágenes generen una cierta experiencia, pero también nos afectan físicamente, afectan nuestra percepción sensible del mundo. Esas son algunas ideas, digamos, algunos caminos que nos interesa explorar en este congreso. Me pongo a pensar, a propósito de las redes sociales, que lo más visto por ahí yo leía son los videos de perritos y gatos, Claro, de cachorritos. Claro, según lo que tú dices, por supuesto, porque nos aflora la ternura, el amor, qué sé yo, ese tipo de emociones. Pero me quedé pensando en el arte religioso, en el arte colonial, que fue pensado como para educar, para que las personas temieran también, y nos provoca otras cosas. Es muy distinto a los videos de gatitos y perritos, y como que uno a veces va y lo tiene tan incorporado dentro claro. de nuestra cultura latina, que a veces no le hacemos esta otra lectura. Sí, si uno va a una iglesia tiene que haber un Cristo crucificado, pero para personas que no han visto eso nunca. Yo recuerdo a mi hija cuando era chiquita y la primera vez que la llevé a un museo en Quito, además que hay mucho arte colonial, Muchas, muchas que... vio solo Cristo crucificado y salió corriendo y llorando, le dio un ataque. No, tremendo, tremendo. Entonces, claro, eso es lo que puede provocar en alguien, digamos, que no lo tiene tan incorporado, y me imagino que de alguna manera fue hecho con esos fines. Pero eso, ¿cómo en el fondo dejamos de ver de manera tan inocente ciertas cosas como si Exacto. fueran parte natural y podemos darle esta reflexión un poco más profunda? Exacto. Fíjate que yo creo que lo que tú cuentas de tu hija es así como un ejemplo paradigmático un poco del tipo de cuestiones que nosotros pensamos a propósito de esto, ¿verdad? Eh, yo hace poco tuve la oportunidad de visitar, después de mucho, mucho tiempo, el Museo del Carmen, que lo había visto, digamos, yo creo que cuando era niño, no había vuelto desde entonces. Y el Museo del Carmen en Maipú, claro, uno se encuentra con imágenes muy impresionantes, ¿verdad? Estos Cristos sangrantes, pero prácticamente rojos, ¿verdad? Por las heridas, ¿verdad? Las heridas de la flagelación. Como tú dices, claro, la imagen en ese momento, por ejemplo, si uno piensa en un Cristo del siglo XVIII, en un Cristo del siglo XVII, uno piensa que esa imagen tiene distintas características que están pensadas para movernos, ¿verdad? Para llamar nuestra atención, pero para llamar nuestra atención de manera particular, o sea, para suscitar o para despertar experiencias muy concretas. Entonces, cuando uno ve este Cristo, que está completamente ensangrentado, uno además se detiene en muchos casos, no en todos, pero en algunos de ellos, una cuestión bien impresionante, el grado de meticulosidad, ¿verdad?, con que el escultor quien ha tallado esa imagen ha querido describir cada una de las heridas de Cristo. Entonces, la piel se abre y de la piel que se abre brota sangre. Y eso, ¿no es cierto?, se multiplica en toda la superficie, por todo el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué te comento lo del Museo de Carmen Maipú? Porque de hecho me acuerdo que hay un Cristo, ¿verdad? Particularmente un Cristo atado a una columna, que es parte de la iconografía propia de la flagelación, eh, que además es de tamaño natural. Es casi, casi de tamaño natural. Entonces, imagínense, aquí ocurren dos cosas que son súper interesantes. O tres cosas en realidad, no dos cosas, tres cosas. Diría yo en principio, así como una, digamos, como una lectura preliminar. La primera es que te hace pensar cómo fue el proceso de creación de esa escultura. O sea, en el minuto en que esta persona que estaba tallando este cuerpo de Cristo ensangrentado y luego quien, ¿no es cierto?, hizo la policromía y pintó una por una esas llagas, claramente esa experiencia es una experiencia muy particular. O sea, describir visualmente, materialmente, un cuerpo lacerado, un cuerpo dañado, un cuerpo agredido, es súper duro, ¿sí o no? Despierta cosas, ¿no es cierto?, a nivel estético, a nivel, ¿no es cierto?, de la imaginación, etcétera. Claro, se echa a andar la memoria también, los recuerdos. Exacto, exacto. Hay que pensar además que, digamos, de nuevo aquí uno no puede evitar como no traer el agua al molino propio, pero yo pienso, por ejemplo, en la Edad Media,
cuando los escultores medievales hacían estas imágenes de los Cristos ensangrentados, no hay que olvidar que la relación del cuerpo en el mundo medieval es muy distinta a la que nosotros tenemos hoy en día con el cuerpo, ¿verdad? Por lo tanto, el acceso, por ejemplo, a ciertas imágenes de violencia, por ejemplo, a procesiones donde la mortificación de la carne era central, claro, eso vive de alguna manera en el imaginario de alguna de esas personas que hicieron esas imágenes. Entonces, ahí hay una primera cosa de afectos, ¿verdad? Y luego pienso en el tamaño natural de este Cristo en la columna que estaba ahí en el Museo del Carmen. Imagínate tú lo que encontrás con una imagen de Cristo que es prácticamente de tu porte, ¿verdad? O sea, es muy distinto, por ejemplo, a un Cristo, a una crucifixión que tú vas a poner sobre una mesa y que por lo tanto no supera los 40 o 30 centímetros, por decir algo. Pero un Cristo que mide 1,80 m, físicamente te mueve de otra manera, ¿verdad? O sea, tú sientes que esa imagen ocupa el espacio de una manera particular. Y por lo tanto tú te relacionas con esa imagen cohabitando un espacio en el que el efecto, ¿no es cierto?, es mucho más potente. O sea, te intimida mucho más. Y luego viene esto que le pasa a tu hija, que encuentro que, claro, o sea, esta imagen, ¿verdad?, que forma parte de una cultura devocional concreta en la época, tiene esa misión, ¿verdad? Recordarnos el dolor de Cristo, ¿no es cierto?, durante la pasión, lo cual también le da sentido al dolor humano. Entonces, ahí, ¿no es cierto?, se va ramificando un poco este problema de los afectos. A propósito de lo que mencionas, que en la Edad Media el cuerpo se concebía de otra manera, también, y aquí ya me voy como un poco a la historia del arte hasta donde sé, no se entendían las obras de arte como obras de arte. Además, claro. Y ahí eso quería preguntarte un poco, aprovechando tu especialidad en esa época, en ese tiempo, ¿cuánto ha ido cambiando? Porque decimos así, bueno, y siempre está la duda o este eterno debate, ¿qué es arte y qué no es arte? Lo que me pregunta es súper interesante porque nosotros en la Universidad Adolfo Ibáñez tenemos un programa de estudios que se llama CORE. Eso significa que todos los estudiantes de pregrado tienen que hacer un curso, un año de filosofía política, un año de literatura, un semestre de historia del arte, un semestre de ciencias, ¿no es cierto?, un semestre de ética, etc. Y bueno, las artes liberales. Exacto, las artes liberales, exactamente, que tiene su origen, ¿verdad?, en el modelo educativo medieval. Y es súper interesante porque como nosotros recibimos estudiantes de distintas carreras, muchos de ellos llegan, por ejemplo, al curso de Historia del Arte, y en la medida que vamos avanzando hacia el siglo XX, vamos viendo obras cada vez más experimentales, ¿verdad? Algunas de ellas más abyectas, y nos hacen la misma pregunta. Bueno, finalmente, ¿qué es el arte? Y lo que tú me dices es súper importante, pero yo siempre les recuerdo eso. Nosotros no debemos olvidar que el arte es una invención moderna. O sea, antes de la modernidad, antes del Renacimiento, en estricto rigor nosotros no tenemos arte. Lo que tenemos son imágenes, ¿verdad? Y esto también es importante, ¿verdad?, para nuestro congreso, porque si bien este es un congreso de historia del arte, está pensando en los problemas de la visualidad en general, ¿verdad? O sea, de la cultura o las culturas visuales. Entonces esto no solamente se remite a ese espacio muy particular dentro de la historia, incluso occidental, ¿verdad?, que concierne a la categoría de lo artístico. Pero en el mundo medieval, como recuerdas tú, y también un poco lo que pasa, por cierto, en el mundo virreinal, acá en la colonia americana, claro, estas imágenes religiosas no son en estricto rigor arte, como por ejemplo lo va a ser una pintura del siglo XIX. O sea, la idea de arte del siglo XIX es muy distinta, o del siglo XVIII, es muy distinta a la que se tenía, ¿no es cierto?, en el siglo XV o en el siglo XVI en la misma Europa. Y en el caso del mundo medieval, claro, no es arte porque esas imágenes están íntimamente asociadas a una función. No están ahí para que nosotros las apreciemos a partir de la experiencia estética, o exclusivamente de la experiencia estética que ellas nos puedan proveer, sino que tienen un cometido, tienen un propósito muy definido. Entonces, cuando uno piensa, por ejemplo, en imágenes religiosas, claro, las imágenes religiosas nunca estuvieron pensadas, evidentemente, para estar en un museo. Jamás. O sea, hay muchas imágenes, ¿verdad? Hay muchas pinturas muy famosas que nunca estuvieron pensadas para estar en un museo. Correspondían más bien a un espacio donde nuevamente el efecto que tenían que concitar en quienes las veían respondía a dinámicas muy específicas, ¿verdad? Dinámicas muy concretas
de la relación entre quienes las observan y esa materia visual. Esto me llevó a pensar a Leonardo da Vinci, que si bien está dentro del Renacimiento en Italia, está ahí en el límite con la Edad Media, y si pensamos hoy día, el gran artista de la historia es Leonardo da Vinci, pero entonces alguien como él no era considerado artista en la época, o lo que hacía no era arte por arte, sino, como tú dices, serían objetos que tenían otras funciones también. ¿Cómo podemos ir entendiendo hacia el pasado todo esto? En el caso, mira, en el caso de Leonardo, claro, Leonardo ya es un artista del Renacimiento pleno, ¿verdad? Y el mismo un tipo además que produce una gran cantidad de reflexión en torno a lo artístico, ¿sí? Al famoso Tratado de Leonardo, que además sigue siendo referencial hasta el día de hoy para poder estudiar la cultura del Renacimiento. Yo diría que en la época de Leonardo ya lo artístico como concepto moderno, ¿verdad? Como categoría moderna está más asentada, ¿sí? Pero hay que pensar, por ejemplo, en lo que ocurría con un par de generaciones antes de Leonardo. Pensemos, por ejemplo, incluso ya remontándonos un poco más, lo que pasaba con Giotto. Si uno piensa en los orígenes de la pintura moderna, que muchas veces están, ¿no es cierto?, entre lo que ocurre con Cimabue, hasta gracias a una exposición muy recientemente que se hizo en el Museo del Louvre en Francia, ¿verdad? Duccio, Giotto, ellos van lentamente haciendo transitar la imagen ya no desde la esfera simbólica o expresiva, que era muy central en el mundo medieval, sino hacia el problema de la mímesis, es decir, de la reproducción de la realidad, de la imitación de la realidad. Y en esa imitación de la realidad aparece, ¿no es cierto?, una cuestión fundamental, que es la cuestión de la belleza. Por lo tanto, ya desde antes de Leonardo, quienes reflexionaron sobre las imágenes y quienes reflexionaron sobre esta condición artística de la imagen, se percataron de que eso que nosotros poníamos en el muro, ese cuadro que estaba colgado en el muro, tenía que ser como una especie de ventana que fuera la continuación del mundo sensible, del mundo real, ¿verdad? A través de esa imagen que nosotros vemos ahí. Entonces, el caso de Leonardo, claro, ya está imbuido en esa lógica moderna, pero obviamente que hay cosas, como yo también siempre le explico a los estudiantes, nosotros no debemos pensar que de 1399 a 1400 esta gente dijo, ok, vamos a dejar de ser medievales y ahora vamos a ser, ¿no es cierto?, modernos. Evidentemente que no, lo que tú dices es muy cierto. Todavía hay cosas, ¿verdad?, que se van negociando durante esos años. O sea, todavía hay cuestiones medievales, inquietudes medievales que, por cierto, perviven. Cuando uno piensa, por ejemplo, en la Última Cena de Leonardo, que yo creo que la Virgen de las Rocas deben ser probablemente quizás el San Juan las tres mejores pinturas de Leonardo. Lo que pasa es que la Gioconda, como es tan famosa, ¿verdad?, como que se termina comiendo a las otras y se nos olvida que Leonardo hizo cosas increíbles, además de la misma Gioconda. Pero si nosotros pensamos en la Última Cena es una pintura que está en el muro, ¿no es cierto?, del refectorio de un convento. Por lo tanto, fíjate lo interesante, el refectorio es el lugar donde comen los monjes. Por lo tanto, cuando ellos iban a comer, lo hacían acompañado, ¿verdad?, por la presencia de Cristo y de todos sus apóstoles. Y ni más ni menos que en un momento clave para la historia de la cristiandad, que es la Última Cena, cuando Cristo le va a decir a sus apóstoles, ¿verdad?, uno de ustedes me va a traicionar. Entonces, ¿por qué te lo comento? Porque esa imagen, imagínate cuánto se perdería de esa imagen si sale de ahí. Tú, probablemente más de alguien debe saber de que durante la Segunda Guerra Mundial Milán fue súper bombardeado. Entonces, la Última Cena, que ya está en muy mal estado, y fue una pintura que tan pronto Leonardo la termina de hacer, sufre daños, ¿verdad?, importantes por cuestiones técnicas. Una pintura que en el fondo ha sobrevivido con bastante dificultad al tiempo. Imagínate que por razones de conservación hubiesen decidido, ok, saquemos este fresco, hagamos una transferencia, ¿no es cierto?, que es algo común que se hace con los frescos, llevémoslo a un museo. Pero se pierde esa experiencia fundamental. Y ahí uno podría decir que, claro, lo que Leonardo está haciendo en la Última Cena quizás no es exactamente artístico como lo sería, por ejemplo, la Gioconda, que ya es una pintura paradigmáticamente moderna, además que una pintura de caballete, ¿verdad?, cumple de alguna manera con los requisitos de lo que nosotros entendemos como pintura moderna, sino que además la Última Cena es una pintura mural. Y en la medida en que estaba en ese contexto, en la medida en que además le pertenece íntimamente a ese espacio, lo que busca
es que quienes la observen no olviden la misión que tienen en este mundo, ¿verdad? O sea, profesar la fe cristiana tiene sentido por el sacrificio mismo que hace el Hijo de Dios al salvar la humanidad. Así de potente es esa pintura. Entonces, súper interesante lo que ocurre, ¿no es cierto?, con Leonardo. Y además, como Leonardo, incluso uno podría pensar desde Leonardo el tema de los afectos, ¿verdad? Además que una cosa que es muy interesante en la última cena es que Leonardo ha elegido el momento exacto en que Cristo acaba de pronunciar las palabras que hace que todos sus discípulos, ¿verdad?, entren en conmoción y se preguntan si acaso seré yo quien va a traicionar al Hijo de Dios. Entonces, bueno, es un súper buen ejemplo, digamos, para poder pensar esto. Me quedé pensando además en esta otra pintura que una señora quiso arreglar hace unos años, también pensando en estos afectos, en Bueno, esto, pero todo lo que provoca una imagen. eso, pero fíjate que súper buen ejemplo. Fíjate en la conmoción que provocó en la comunidad. Hace poco hubo una noticia este año, ¿verdad?, de la Virgen de la Macarena en Sevilla, que es, me acuerdo, no recuerdo exactamente qué le habían hecho, le habían cambiado las pestañas, no tengo idea, y la gente, ¿no es cierto?, hacía filas para poder ver de nuevo cómo había quedado la imagen, y la gente salía llorando, porque decían que ya no la reconocían. Oh. Y eso es súper interesante, ¿verdad? Porque si tú te das cuenta, eso ya no pasa sencillamente por una relación religiosa o exactamente Claro, religiosa con Dios. le Hay una damos relación. vida. Exacto. O sea, este congreso parte también de los aportes, ¿verdad? Como yo te decía, intelectuales que ha hecho, bueno, el giro afectivo, el llamado giro ontológico, los nuevos materialismos, estas inquietudes, ¿no es cierto?, por la materia, y por pensar que las cosas están vivas. Las cosas están vivas, ¿verdad? Hay un desarrollo de la materia a través del tiempo que hace que las cosas estén vivas y también nos hace preguntarnos, por ejemplo, por la agencia de las imágenes. Piensa tú, por ejemplo, en las imágenes milagrosas como precisamente el Cristo de Mayo, ¿verdad? O sea, imágenes que tienen poder en sí mismas. Y ahí habría que entrar, ¿no es cierto?, a desarrollar, bueno, pero ¿qué es este poder? ¿Verdad? ¿Es un poder metafísico? Bueno, quien suscribe esa idea podría, ¿verdad?, creer que es un poder de alguna manera que está dado por la condición sagrada de la imagen. Otros dirán que es una agencia, ¿verdad?, que en realidad se articula más bien a partir de dinámicas sociales, relacionales, en fin. Bueno, esto es un ejemplo claro de lo que pasa con todas las imágenes de devoción, las vírgenes, que las personas, no sé, están un año cosiendo el traje que le van a poner para que salga a recorrer las calles, lo que tú mencionabas de la Virgen de la Macarena, en fin, ¿no? Pero, ¿y qué pasa con el arte ya? Hemos hablado bastante de lo que es el arte colonial o las imágenes religiosas. ¿Qué pasa con el arte de hoy? No sé si es tan fácil asignarle emociones. De repente muchas veces nos pasa, y lo he vivido mucho yendo a ver arte contemporáneo últimamente con otras personas jóvenes de todas edades, y la respuesta de las personas con las que he ido es: no entendí nada, o no quiero ir, no me provoca nada. ¿Qué pasa ahí? Es súper interesante de hecho. Claro, un poco retomando lo que conversábamos hace un segundo, cuando los estudiantes te preguntan finalmente, bueno, ¿y qué es el arte cuando ven el arte contemporáneo? Sienten que cualquier cosa es arte, ¿verdad? Y hay que reconocer que el arte contemporáneo se ha vuelto muy hermético, se ha vuelto muy críptico, donde la elaboración intelectual de lo artístico parece estar en el centro de la obra y luego lo material pasa a un segundo plano. Pero yo diría que eso es algo muy aparente, ¿eh? Yo diría que es una cosa que tiene que ver con quizás como mucha de la reflexión propia de la época quiso poner en relieve una dimensión particular de lo contemporáneo. Estoy pensando que en el arte conceptual, ¿verdad?, cuando se piensa, por ejemplo, en esta idea de la desmaterialización del arte, y claro, y tú dices, bueno, la materia pasa a segundo, tercer, cuarto plano, o puede ser radicalmente, ¿verdad?, desplazada, marginada, pero también esto no es tan así. Fíjate que no es tan así. También hay que pensar en que frente a esa cosa conceptual, ¿verdad?, muy dura, que toma el arte ya desde, unos dirían, ¿verdad?, desde Duchamp en adelante, pero ya con mucha decisión a partir de mediados del siglo XX, también hay que pensar, por ejemplo, en obras de arte recientes, muy recientes, en que de nuevo la experiencia física con lo artístico se vuelve lo central. Ya no es lo intelectual per se,
sino más bien es cómo nosotros vivimos a nivel físico, cómo nuestro cuerpo se transforma en una especie de lugar en que vamos incorporando, integrando, elaborando la experiencia de encontrarnos con eso, ¿verdad? Con eso que se nos presenta como artístico. Pienso, por ejemplo, en el caso de la Tate Modern en Londres, ¿verdad? Cuando se hacen estas grandes comisiones en la sala de las turbinas, y en que los espectadores, claro, quizás no entienden exactamente lo que están viendo, pero eso será tan relevante como la experiencia corporal, la experiencia física que tienen con lo que ven. Pensemos en todas las instalaciones, ¿verdad? Claro. Las instalaciones te llevan a ese lugar, te llevan al encuentro físico con la imagen, quizá, y que antecede a cualquier significación. Acá en Chile, ¿verdad? En el Museo de Bellas Artes hemos tenido experiencias del mismo estilo, ¿verdad? Por ejemplo, en la muestra de Cecilia Vicuña o en otras muestras que se han desarrollado recientemente, cuando estas obras se toman el espacio Claro. y, por ejemplo, nos hacen sentir mínimos, nos hacen sentir casi indefensos frente a esta presencia masiva de la materia. Y claro, nadie está pidiendo que nosotros entendamos necesariamente lo que estamos viendo, sino que es esa experiencia física la que se vuelve relevante. Hay que sentirlo. Qué buen ejemplo ese de Vicuña, porque así fue con esta obra central que había el año pasado, antepasado, cuando uno iba y claro, era impactante. Me hizo recordar todo esto el Guernica de Picasso, cuando uno siempre lo ve, obviamente, en los libros de arte, están los del colegio, siempre está la foto pequeña, pero es muy distinto, a mí me pasó cuando me paré frente al cuadro, porque tiene una potencia respecto a las emociones, a lo que uno provoca que, no sé, como que se entiende, no sé por qué, ahí ya entran las teorías y todos los temas que tú manejas desde la estética y la filosofía de lo que nos provocan las obras de arte, pero uno entiende a través de esa imagen que pudiera ser tan complicada, otras personas dirán, pero si es un dibujo de niño o lo que sea, todo lo atroz de la guerra civil española, de la muerte, de las relaciones humanas, del, qué sé yo, todo eso, esa parte oscura del ser humano. Exacto. Fíjate que es un muy, muy, muy buen tema el que tú propones. Es un tema duro, además, ¿o no? Porque nos encontramos en un momento particular, digamos, a nivel planetario, con una serie de conflictos bélicos muy complicados. Y fíjate a propósito de las imágenes, ¿eh? Cómo las imágenes tienen la tarea compleja de poder comunicar el horror de la guerra. Y ahí también cabe una pregunta que es interesante, y esto ya tiene que ver más con mis propios temas de investigación, pero yo creo que siempre es bueno no perderlo de vista, ¿verdad? Que con todo lo horrorosa que puede ser una imagen, la imagen nunca va a ser capaz de poder entregarnos una experiencia acabada del horror. O sea, nos da una idea mínima, es un atisbo muy parcial de lo que significa, ¿no es cierto?, la muerte, la destrucción, el dolor, la angustia y toda esa gama de experiencias asociadas a la guerra. Y el ejemplo de Guernica es un súper buen ejemplo, porque además, tal como tú dices, una cosa que no deja de ser impresionante esa pintura es el formato, es la escala. O sea, se trata de una pintura, ¿no es cierto?, de dimensiones tremendas. Es muy grande. Entonces, cuando uno la ve, claro, te interpela de otra manera, ¿verdad? Sería muy distinto ver esa pintura, ¿no es cierto?, en un rectangulito, ¿verdad?, de, no sé, de 30 por 50. Pero esta es una pintura, ¿verdad?, de varios metros. Entonces, es muy, muy, muy potente. Y luego aparece, ¿verdad?, toda esta iconografía que desarrolla Picasso. Además que no hay que olvidar lo siguiente, ¿eh? Picasso es un tipo que conoce muy bien la historia del arte. La conoce muy bien. Su mismo padre es profesor de arte, de artes visuales. Esas son las razones por las cuales Picasso, cuando es un preadolescente, pinta, ¿verdad?, como pintaría, no sé, como pintaría un naturalista, como pintaría... Muy clásico. Un pintor costumbrista, o sea, un tipo que tiene un talento impecable. Sí. Y claro, cuando ya Picasso llega a una cierta madurez, que en torno a la treintena, o en torno a la cuarentena, por decir algo, Picasso, bueno, ya es un tipo que en el fondo maneja muy bien el lenguaje artístico y por lo tanto se pregunta por otros problemas,
de lo artístico que ya exceden esa reproducción naturalista, esa reproducción, ¿verdad?, mimética de la realidad. Y esto ya viene, ¿verdad?, desde muy temprano. No tiene que pensar que las mismas señoritas de Avignon de Picasso son de 1907. O sea, es una inquietud que está hace rato en la cabeza de Picasso. Y el caso de Guernica, ¿por qué es interesante? Porque Picasso toma esas nuevas inquietudes sobre cómo representar la realidad y las une con un lenguaje histórico en torno al dolor. Entonces, una de las imágenes más potentes de Guernica, no sé si tú la recuerdas, es esta madre que está sosteniendo a su hijo muerto, ¿verdad? Y que inmediatamente te retrotrae a esas imágenes de la piedad, por ejemplo, que uno Claro. encuentra el ángel, ¿verdad? De esta virgen adolescente, de esta María, ¿verdad? Con un rostro de dolor contenido, uno diría de esta resignación dolorosa ante la muerte, ¿verdad? La muerte que no tiene ninguna posibilidad de ser, ¿verdad?, revocada, no hay posibilidad de ser, eh, de ser resuelta, sino aceptándola de manera radical. Y con su hijo en brazos, ¿verdad? Con su hijo sobre su regazo. Entonces, claro, el ejemplo de Guernica es muy bueno, porque no solamente tiene que ver con la potencia de esas imágenes, con esos, además que es una imagen que está llena de gritos, ¿verdad? Llena, ¿no es cierto?, de bocas en las que una pintura muy acústica en ese sentido, uno puede imaginar lo que tiene que haber sido, ¿no es cierto?, ese bombardeo, que a vos te recordará, un bombardeo que se produce en condiciones súper nefastas, ¿verdad? En condiciones súper tremendas. Que pilla este pueblo, ¿verdad?, de manera sorpresiva. Ustedes recordarán que Franco, ¿no es cierto?, acuerda con la Luftwaffe hacer este bombardeo de pruebas sobre Guernica, sobre este pueblo. Y una cosa terrible. Y además Picasso decide pintarlo en condiciones monumentales. Entonces, cuando tú ves esta imagen en el Reina Sofía, es tremenda la experiencia. Y ahí de nuevo entramos en esto, claro, cómo lo afectivo tiene que ver con lo emocional, pero también con lo físico, con lo sensorial. Totalmente, esa experiencia frente a la obra de arte. Daniel, se nos ha pasado volando el tema porque es entretenido filosofar, vamos a decir, sobre el arte y además que son temas que a veces no nos damos el tiempo de conversar. Antes de despedirnos, te quería pedir todos los detalles de este gran evento que están organizando. Si alguien nos escucha y quiere enviar su propuesta, fechas, cuándo va a ser el congreso, qué pasa con la gente que a lo mejor no va a enviar propuestas pero quiere asistir. Todo eso, por favor. Súper, mira, lo primero que les quiero contar es algo que nos tiene muy contentos y es que tenemos una parrilla, ¿no es cierto? Una especie como de line-up de conferencistas magistrales muy buenos. Valentina Bulo, de la Universidad de Santiago de Chile, ¿no es cierto?, del Instituto de Estudio Avanzado, va a estar dictando una conferencia. Va a estar además Irene de Petris, del CONICET, de la Universidad de Buenos Aires. Va a estar David Friedberg, que es uno de los grandes historiadores del arte de los últimos 40 años, de la Universidad de Columbia en Nueva York, y además que es una de las figuras claves en esta recuperación de lo afectivo en el arte. Entonces, estamos hablando de una figura central para la historia intelectual, ¿no es cierto?, reciente. Andrés Góngora, que además ha sido un especialista en la materia, que además ha coeditado libros en nuestro país, que es profesor de la Universidad Nacional de Colombia, y además otra invitada muy importante que es Mary Weissmantel, que es una antropóloga de la Universidad de Northwestern, que también ha desarrollado un trabajo súper interesante en el mundo prehispánico. Entonces también hemos tratado de cubrir distintos ámbitos temporales, ¿verdad? Desde lo premoderno hasta la contemporaneidad, ¿verdad? Y desde la historia del arte hasta el estudio de visualidades, de arqueología de lo visual, etc. O arqueología de las imágenes. Esto va a tener lugar, como te decía, entre el 12 y el 14 de noviembre y va a ser un evento híbrido. Vamos a tener unas sesiones que van a ser online y la última sesión va a ser una sesión que va a ser presencial, pero que además se va a transmitir y para eso también están todos súper invitados a conectarse. Vamos a hacer circular a través de las redes sociales del museo los enlaces pertinentes, ¿verdad?, para que puedan acompañarnos. Y, como les decía, es posible enviar sus propuestas de contribución hasta el viernes 15 de agosto al correo de este congreso, que es
lo voy a deletrear, es cisha@uai.cl, ¿verdad? cisha@uai.cl. Y como le digo, ¿no es cierto? Hasta el 15 de agosto van a tener la oportunidad de enviar sus propuestas, así que vamos a estar muy contentos de recibirlas. Buenísimo va a estar ese congreso entonces con todos esos profesionales que vienen de fuera y de aquí también especialistas, un gran momento para encontrarse a analizar, a conversar, a reflexionar sobre este tema. Una cosa chiquitita que creo que es importante mencionar. Este año el Museo Histórico Nacional va a tener una participación bien importante, súper relevante, porque lo que hemos hecho, en realidad lo que ha hecho el museo, nosotros feliz de poder entregarnos ciertos espacios, es seleccionar algunos objetos emblemáticos de la colección del museo para que puedan ser trabajados a partir de estas problemáticas. Entonces también hay objetos súper conocidos, que son centrales, digamos, con los que nosotros incluso asociamos íntimamente al museo, y otros que quizás no son tan conocidos porque van a ser súper interesantes, porque van a salir a la palestra casi por primera vez, diría yo. Entonces también van a haber premisas súper atractivas en ese sentido y es importante enfatizar el protagonismo que va a tener el museo este año. Buenísimo, ya estoy pensando en cuáles serán esos objetos. Hay tantos que uno los asocia inmediatamente al museo y a la historia de Chile, por supuesto. Daniel, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en la Hora del Museo. No, gracias a ti, Rocío. Mil gracias por la invitación, gracias al museo y bueno, estaremos pendientes de poder encontrarnos en noviembre, de todas maneras. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.